¿Alguna vez has sufrido bullying? Bullying en el colegio, lo que antiguamente se conocía como abuso o acoso escolar. ¿Alguna vez lo has sentido? En este caso yo, de pequeña, sí, durante todo el año escolar. No sé cómo lo habrás vivido, si es que eres de esas personas que has sufrido esa parte, si ya eres adulto y lo has sufrido y cómo te ha perjudicado eso en tu día a día años después, porque pensamos que lo hemos superado, pero años después te va perjudicando. Así que si eres de esas personas que has sufrido el bullying en su vida, me encantaría leerte en comentario diciendo que tú eres de esas personas que lo has pasado o si no lo has pasado de verdad, has tenido mucha suerte. ¿Y por qué te quiero hablar hoy del tema bullying? Te quiero hablar porque recientemente, hará 2 días o 3, al parecer una chiquita se quitó la vida por esto del acoso escolar, del bullying, algo que jamás y nunca se debería de permitir de que sucediera, ¿no? Y sobre todo los adultos responsables que hay alrededor, pues no deberían de permitir. La verdad es que no sé cómo es la historia, no sé qué habrá pasado ni qué no habrá pasado, porque yo no veo noticias. No me gusta meter en mi mente cosas que son negativas ni tragedias, porque ya tengo bastante yo con levantarme mi vida y hacer que la vida mía y la de mis familiares sea la mejor posible, como para meterme las cosas de los demás. Pero es cierto que vino mi sobrino del instituto contándome esta historia porque los profesores lo habían hablado en clase para hacer conscientes a los niños y metiéndoles el miedo de que el bullying te pueda acabar llevando a, pues a hacer eso, ¿no? A quitarte la vida. Evidentemente, hay formas y formas de hacerlo. Está bien avisar y poner en preaviso a los jóvenes para que cada vez que te pase una situación complicada en clase con otro compañero o incluso con algún profesor, tú cojas y como te diría, tú cojas y lo hables con el adulto responsable que está a cargo de, pues, de la situación. Así que hoy te voy a hablar de esto. Espero que te quedes hasta el final. Te voy a contar mi historia de cómo yo lo pasé y de si yo hubiese hecho las cosas de otra manera, me hubiese ahorrado mucho. Y sobre todo, contarte, evidentemente, mi época no es como la de ahora, porque hoy tenemos las redes sociales y se hace mucho ciberacoso, que es una locura, me parece realmente una locura, pero bueno, ahora hablaremos de todo eso. Pero me encantaría que te quedaras hasta el final y que compartieras tu experiencia de si tú eres de las personas que has sufrido bullying, incluso aquellos que también cuando eran pequeños hicieron bullying, también estaría bien saber si tú eras de los que te hicieron o hiciste, porque al final las personas que te hacen bullying, la gran mayoría son personas, son niños, son jóvenes, adolescentes, que andan muy perdidos en la vida, que tienen muchísimos problemas en casa, muchísimos problemas aquí arriba porque no han aprendido a trabajar los ojos. Cuando digo aquí arriba no quiere decir que sean personas que estén locas, quiere decir que a lo mejor entre videojuegos, máquinas, redes sociales, noticias, barbaridades, películas agresivas que hay, se te va metiendo en la mente subconsciente ideas que a veces ni son tuyas propias. Entonces, ojo con lo que tenemos alrededor, que eso nos perjudica y por eso acabamos haciendo cosas a los demás. Y muchas veces las personas que te hacen bullying a ti suelen ser personas, en mi caso eran personas que me tenían mucha envidia, mucho celo y mucha rabia en general. Entonces, bueno, partiendo de esa base, vamos a hablar de este tema. Pero antes que nada, si es la primera vez que me ves por aquí, hoy no te voy a poner nada entre medias, voy a ir directamente al grano. Si es la primera vez que me ves por aquí, encantadísima, gracias por estar, gracias a los que ya están suscritos, a los que no están, suscríbete, no te pierdas nada, comparto muchas experiencias propias, cómo esto me ha ayudado a crecer, a fortalecerme y a ser la persona que soy hoy y la que voy a continuar siendo, porque cada cosa que me ha pasado en la vida me ha hecho ser más fuerte. Para los que no me conozcan también, mi nombre es Jezabel María Guadalupe, por aquí, por este canal. Algún día les grabaré un vídeo hablando de mi nombre, de Jezabel, porque tiene tela el nombre, es bíblico y tela. Algún día les hablaré de él. Pero hoy les quiero hablar de lo que vengo hablando toda la intro, que es sobre el bullying. Vale, antes que nada, aquella persona, sea si eres una madre, un padre, tío que está viendo este vídeo y tienes algún sobrino que está pasando por esa situación, deja que vea este vídeo. Porque cuando nos hacen bullying, nos hacemos pequeñitos. Y cuando nos hacen bullying, si tú te haces pequeñito, la otra persona se siente con poder y te va a poder a seguir haciendo más bullying.
Entonces, cuando alguien te haga bullying, lo que tienes que hacer es levantarte, ponerte más firme, más fuerte y enfrentarte a esa persona. Y ojo, enfrentarte no quiere decir ni pegarte con esa persona, ni comportarte como esa persona, sino enfrentarte se refiere a una actitud, a una posición de poder. Te levantas, te pones más firme, te pones firme, recto, y le paras los pies a esa persona con palabras. Si esa persona te va a empujar o te va a pegar, tú te defiendes, pero no le pegas, no le devuelves, porque yo sé que hay mucha gente que dice, si te van a golpear, le pegas tú primero para que no te venga a pegar. Ojo, no se enseña así, ¿vale? No se enseña así. Nunca. Nunca el grito ni pegar es una forma de parar a los demás. Jamás. Porque la otra persona se va a sentir fatal y al final te vas a sentir señalado. Entonces, tú mantente firme. Firme, rente, con autoridad, tu tono serio. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto yo lo comprobé en una ocasión bueno, lo he comprobado varias veces en mi vida. Pero recuerdo una en concreto en el que había un niño que se estaba metiendo todo el tiempo con mi prima. Todo el santo tiempo. Y vino a meterse conmigo y yo me puse súper seria, súper firme, delante de él. Y le paré los pies, le dije, ¿de qué vas? Digo, ¿tú quién te crees? Si tienes problemas o te pasa algo en tu vida, te vas y te lo gestionas tú. Pero no vengas aquí a machacarme a mí, a reventarme a mí, creyéndote que puedes conmigo, porque no vas a poder. Así que coges y te das la vuelta. Porque no te permito ni que me hables así ni que vengas a querer pegarme, porque no te lo permito. Cuando tú te pones serio, con autoridad, con firmeza, la otra persona se achanta, porque la persona que hace bullying lo hace con aquellas personas que son débiles, que saben que no se van a defender. Pero cuando es alguien que se va a defender, ojo, esa persona se achanta. Y te digo esto también porque yo trabajé en una casa de acogida con personas sin hogar, con personas que tenían problemas heavy. Habían personas con esquizofrenia, con problemas de drogas, problemas de alcohol, y de cuando en cuando, pues, obviamente, ante esas situaciones se les cruza un poquito el cable. Y tú te tienes que aprender a mantener firme para que no te vengan a hacer daño. Y cuando tú te pones firme, esas personas se quedan completamente, no se lo esperan. Se quedan como muy, wow, ¿qué acaba de pasar aquí? Entonces, es como una posición de poder. Es tus hombros bien hacia atrás, pecho hacia afuera, bien recto, firmeza, tu semblante, que se note tu semblante como esa seguridad, pero esa seguridad, pero esa fortaleza y ese decir de, ¿tú quién te crees que eres? Yo recuerdo que mi padre usaba esa postura de poder y nadie le decía ni mu. Yo decía, ¿por qué a mi padre nunca nadie le dice mu? Porque él tenía esa postura de poder y los paraba a todos. Y nadie le decía ni mu, ni le rechistaban. Y luego yo con el tiempo, cuando más grande, lo fui comprobando de que era verdad. Si yo lo hubiese puesto en práctica cuando más pibita, me hubiese ahorrado muchas cosas. Entonces, no te achantes, no te hagas pequeño, mantente fuerte, no permitas. Si te va a pegar, lo esquivas. Y le dices, no me vas a pegar, ni de coña. Y no solamente eso, sino que vas ¿cómo se dice? Lo denuncias o vas con tu director o con el profesor y le dices, este niño, fulano, como se llame, está haciendo esto. No me lo hace a mí solamente, sino se lo ha hecho más niños. Y vas y lo dices. Y tú le dices a una persona que por mucho miedo yo jamás y nunca le dije nada a nadie, ni a mi madre, ni a mi padre, ni a la profesora en el colegio. Y lo pasé muy mal durante muchos años. Y mira, y te cuento, cuando yo era pequeña, yo era un patito feo, pero feo, feo, literal. De hecho, yo cogí toda la... Yo le decía a mi madre, más Betty la fea, igual, igualita. Yo cogía y le decía a mi madre, mamá, por favor, no quiero fotos mías por la casa, quítalas. Y mi madre me decía, ¿qué se venía? Si eres súper bonita. Digo, más, que no. Y yo me acuerdo que yo cogía y le empecé a quitar todas las fotos de la comunión. Cada vez que había una foto que tal, las quitaba todas, las quitaba todas. Y no había fotos mías. Y mi madre decía, ¿dónde están las fotos? Digo, no sé. No las quemé, o yo qué sé lo que hice. Yo las tiraba a la basura. Yo pasaba de tener fotos mías porque no quería verme. Es más, ni siquiera me miraba en el espejo. Porque no me quería ver porque me decían que era fea en el colegio. Lo pasaba mal. Desde que llegaba hasta que me iba, me tenían todo el día reventada. Me robaban los deberes, me robaban la comida, me insultaban,
Se metían conmigo todo el día, me amenazaban, me tenían machacada, pero machacada diariamente. Recuerdo en concreto dos situaciones que fueron las más complicadas, que después de ahí por fin se paró todo, pero mucho tiempo, muchos años. Yo recuerdo que cada día que iba a clase yo iba temblando. Llevaba mis deberes contenta, me robaba mis deberes. Saber suspendía, mi madre me peleaba en casa porque suspendía. La profesora me preguntaba qué me pasaba y yo no era capaz de decir nada porque las dos chicas que me tenían continuamente hundida, porque eran dos, yo me sentía dos contra una, me tenían todo el día amenazada, que como abriera la boca me iban a partir la cara y me iban a matar. Y me hacían todo el rato así, que me iban a matar, que me iban a matar. Y claro, yo era un fisco, yo era la pequeña de la clase, yo era una de las pequeñas de la clase, esta gente era repetidores, era gente más grande, gente que yo los miraba y decía, hostia, y yo me sentía siempre así, muy chiquitita, chiquitita, chiquitita. Y encima, claro, mi madre me había puesto en un colegio, en un instituto, ¿sabes? Que encima no tenía allí nadie con quien unirme para sentir la fuerza del grupo. Me sentía sola todo el tiempo. Y era horroroso. Yo llegaba a casa contenta, hacía mis deberes, contenta, ¿vale? Hacía mis deberes, mi madre me peleaba, porque la pobre tampoco sabía nada, mi madre me peleaba que a ver por qué había suspendido otra vez, que por qué no sé cuánto, que como no me mejorara iba a repetir de curso, pero mi madre no tenía ni idea de nada, no era capaz de decirle a mi madre nada, no me preguntes por qué. Bueno, la situación en casa tampoco es que fuera en ese momento la mejor del mundo, ¿vale? Mi madre sola, con 4 hijos, no se encontraba bien tampoco emocionalmente, estaba en depresión en esa época. ¿Sabes? Tú tenías que vestirte y hacerte tus cosas tú y tenías que buscarte la vida. Y yo me acuerdo que me llevaba el desayuno para clase y venga sin desayuno, otra vez sin desayuno, cada día sin desayuno. Muerta de hambre, fatigada, decía, Dios mío, no llego. Y algo que de lo que me arrepiento muchísimo que no tendría ni que haber hecho, yo me acuerdo que teníamos una hucha guardada en uno de los mueblitos de la clase, que siempre guardábamos pesetas ahí, 100 pesetas, 500 pesetas, ¿no? Lo que fuera en esa época de las pesetas, imagínate. Y recuerdo que ese dinero lo estábamos guardando para el viaje de fin de curso. Mi madre me dijo que tenía que ir al viaje de fin de curso y yo no quería ir al viaje de fin de curso. No quería ir porque si en clase, que pasábamos 8 horas, me tenían reventada, en un viaje de fin de curso que íbamos a estar 5, 6, 7, no sé ni cuántos días eran, juntos, en una habitación con las mismas personas, yo me iba a morir. Yo decía, no puedo estar ahí, yo no quiero ir a ese viaje. Yo no quería ir a ese viaje. Al final fui. Sobreviví. Pero sobreviví porque me junté con las niñas más buenas de la clase, me pegué a ellas como si fuera una lapa. Me uní a ellas en su cuarto. No me separaba de esas niñas ni de coña. Y luego intentaba pasar desapercibida para que nadie me molestara. Intentaba estar siempre cerca de los profesores. Fui una superviviente, digamos. Me aprendí a buscar las castañas del fuego. Pues bueno, total, que ese dinero era para todo el mundo, poníamos dinero para el ahorro, para el viaje, para parte del viaje. Y claro, yo era día tras día, día tras día, tras día, tras día, semanas, meses, sin poder comer en el colegio, muerta de hambre. Yo llegaba a mi casa fatigadísima. Y me acuerdo que ya un día dije, no puedo más. Y me tenías que ver abriendo ese mueble, cogiendo 100 pesetas, y luego me iba a comprarme algo en el desayuno. Que en esa época en el colegio te habían como una especie de cocinita y te hacían bocadillos, pues cogía 100 pesetas y me iba a comprar la comida, desayunaba a escondidas sin que nadie me viera y tal. Y empecé a hacer eso cada día, porque me robaban la comida, pues cada día. ¿Qué pasa? Que si no llevaba la comida, me pegaban. Y si llevaba la comida y no se las daba, me pegaban. Entonces era, pues mira, yo qué sé, mi pensamiento era, llevo la comida, por lo menos se alimentarán estas dos muchachas y me ahorro que me peguen. O por lo menos me ahorro que me peguen, pero me tenían todo el día amenazada. Pero eran las mismas chicas que me robaban mis deberes. Y así durante todo el tiempo yo no le decía nada a la profesora, ni nada, nada. Hasta que la profesora se dio cuenta que faltaba dinero y yo decía, madre mía, ¿cómo me voy a decir yo todo esto ahora aquí, sabes? Encima de que me hacían bullying, me sentía ladrona, ¿sabes? Era como, Dios mío. Y ahora hoy de grande digo, no lo tenía que haber hecho, tendría que haber avisado, habérselo dicho a mi madre, habérselo dicho a mi padre estaba en la mar todo el día pescando.
¿A quién se lo iba a decir? No sabía a quién decírselo. A la profesora no se lo podía decir porque aquellas me decían que como yo hablara me mataban a mí o le hacían algo a mis hermanos. Y claro, para mí, mi familia, mis hermanos era como, no. De hecho, tú te vas a meter con alguien de mi familia y yo saco más fuerza de voluntad para defender a mi familia que para defenderme a mí. Es curioso, es muy, muy curioso. Entonces yo decía, no, 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 yo no voy a decir nada porque no me da la gana de que le puedan hacer algo a mis hermanos o no quiero que le hagan nada a mis hermanos. No me niego, ¿sabes? No quiero. Entonces no me apetecía. Entonces me callaba la boca, pensando qué tal, ¿no? Si yo lo hubiese sabido antes, lo hubiese hablado antes, sinceramente. Y recuerdo que de repente hay un chico de clase que también se metía mucho conmigo, pero mucho, mucho, mucho. Pero este era, ¡fua! Era el peor de todos. Pero se metía conmigo y con todas las chicas. Pero sobre todo se metía mucho, mucho, mucho conmigo. Y me acuerdo que en una de estas, no recuerdo muy bien lo que pasó, y vino y yo le respondí. Le respondí, le rechisté. Se ve que fue la única que le rechisté. Se ve que ese día me cogió valiente. Yo y me llevé una. Me metió fuerte bofetada. Bueno, bueno, los aparatos se me cayeron al suelo, imagínate. El llanto, las lágrimas, yo se lo tuve que contar a mi padre. Y cuando llegué a mi casa, mi padre me vio la cara, que había llorado. Me dice, ¿a ti te pasa algo? ¿Qué es lo que te pasa? Entonces no me quedó otra que contárselo. Para, pues este chico, tal, no sé cuánto, me pegó, ta, ta, ta. Bueno, ¿para qué fue eso? Al día siguiente mi padre fue al colegio, cogió a ese chico, no le pegó, ¿vale? Cogió a ese chico, se le plantó delante, lo agarró así. Bueno, mi padre aparcó el coche súper lejos, ¿eh? Pero es que se lo escuchaba lo que le está diciendo. Dice, primera y última vez que tú le pones la mano encima mía, no sé cuánto, no sé qué. Pero mi padre era ¡fum! Todo enfocado y yo decía, uff, digo, mañana cuando vaya al colegio, me la voy a llevar. Puah, me va a caer una, me van a reventar. Uf, digo, lo voy a pasar mal al día siguiente en el colegio. Eso es lo que yo pensaba. Pero por suerte, ese chico me pidió disculpas. Jamás y nunca me volvió a decir nada, ni a tocarme, ni a mirarme. Ni siquiera me miraba. No me miraba. Encima ese chico era de los chungos, fumaba repetidor 2 veces, bueno, vamos, una joyita en esa época, ¿no? Pero también comprendo que esa persona en su vida estaría fatal. Y, pero yo seguía sufriendo bullying por parte de las otras dos chicas. Y luego había otras chicas y se metían sobre todo conmigo por el rollo de que si era fea, que si era una niña adoptada, que si mejor bueno, me soltaban barbaridades, que mejor me quitara la vida, que no servía para nada, que mira tú, que si vaya bigote, que si... Millones de historias, ¿no? Millones de historias. Mejor escóndete para que nadie te vea porque es que le quita vergüenza. Barbaridades continuas, ¿no? Esto sin contar las barbaridades de una profesora que había en ese colegio que me tenía machacada psicológicamente porque yo pintaba muy bien y me decía que dejara de pintar, que yo no servía para nada y me daba con la regla en la mano, la tía. La profesora me daba con la regla en la mano por pintar bien. Imagínate. Así le cogía asco a pintar, ¿sabes? Y decía, no quiero pintar. Y eso que me gustaba pintar y se me daba bien. Pero bueno, eso es otra historia. La señora esta tenía bastantes problemas, al parecer estaba con un divorcio, millones de historias, pero es como, no es mi problema que tú tengas historias para tú cargarlas con gente más pequeña que tú e indefensa que no sabe defenderse. Pero bueno, total. Pues estas dos chicas, al final, la profesora nos puso juntas siempre nos ponía juntas, me ponía siempre con ellas para hacer, bueno, ella no, creo que me ponían estas dos con ellas para hacer los ejercicios, los trabajos. Pues recuerdo que siempre al final yo era la que hacía el trabajo para que aprobáramos las tres, pero ellas nunca hacían nada. Siempre lo hacía todo yo. Pero claro, no me queda de otra que decir que lo había hecho yo. Hasta que un día ya me cansé. Y dije, Isabel, estoy harta. Digo, mira lo que hizo tu padre, se enfrentó a este chico, no puedes seguir así. No puedes seguir así, tienes que ponerte las pilas, enfréntate a la realidad. Yo, valiente, pensando en mi cabeza una película diferente a la real. Y yo recuerdo que hago el trabajo, llego a clase toda contenta, la profesora pide que salgas para el trabajo, lo enseño, los pongo súper bonito, tal, y me dice que dije, Isabel, ¿quién hizo el trabajo? ¡Fua! Ahí aquellas dos me estaban mirando, haciéndome así, como así, así, que como no dijera no, que como no dijera tal. Y le dije, pues profesora, lo hice yo sola. Al final lo hice yo sola, no me ayudó nadie, no vino nadie a mi casa. Mira, yo era el corazón, se me iba a salir por la boca. Yo decía, me la va a llevar. Uf,
Pues aquellas dos eran encendidísimas, súper cabreadas, diciéndome así, que después me iban a coger, que me iban a levantar, todo esto con señas, y yo decía, no salgo al recreo ni de coña. Pues total, que suena lo del recreo, sale todo el mundo, yo no salgo, no sé lo que hice como que salía, pero luego no salí, y me pegué todo el recreo escondida en la clase para que no me pegaran. Se ve que estas dos me estaban buscando y no me encontraban. Y dijeron, pues seguramente pensaría, pues esta seguro que estará en clase. Pues vinieron a la clase y me vieron en la clase, eso ya fue un show. Llorando, yo estaba llorando como súper desesperada, llorando un montón, pidiendo ayuda, gritando que por favor, que ayuda, ayuda, ayuda. Yo corriendo alrededor de las mesas, estas dos corriendo detrás mía, tirando mesas, tirando sillas. Pues ya de repente yo había un mueble, los típicos muebles de la clase donde tú colocabas las maletas, ya habían libros. Pues yo estaba detrás de un mueblito, sentada en el suelo del mueble, así, y era así, fatal, llorando, 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 llorando. Y aquellas dos pegándome patadas, puñetazos, y de repente entra la profesora. No sé si es que alguien me había escuchado o qué, pero entra la profesora, yo les cayó una bronca a estas dos, que menos. Entonces la profesora me levantó del suelo, nunca me voy a olvidar el nombre de la profesora, Mari Carmen, mira, que me emociono y todo, porque si algún día la vuelvo a encontrar, le diré que gracias a ella todo cambió, en verdad, ¿no? Y que ahí me di cuenta de que yo tendría que haberlo dicho antes, que yo tenía que haber hablado antes con la profesora. Y estuve todo el año escolar callada la boca sin decir ni mu, soportando todo eso, sin contárselo a mis padres, más otros problemas, más otras historias, y tenía mucho aguante. En mi caso, no hice nada más grave en esa época de mi vida, no me quise ni quitar la vida ni nada de esto, en esa época de mi vida, si es verdad que mucho más adelante sí quise hacerlo, pero en esa época de mi vida no quise hacerlo porque tenía a mis hermanos y tenía que ser la que los defendiera. Tenía que estar ahí por y para ellos y protegerlos y que no les pasara nada. Esa era lo que yo decía. Mejor, yo pensaba, mejor que me pase a mí, que yo soy fuerte, valiente y puedo soportar lo que me echen, que le pase algo a mis hermanos. Yo siempre pensaba lo mismo, ¿no? Y después me fui al instituto y el primer año de instituto yo me pegué, bueno, suspendí todo, repetí, porque yo no quería estar en las clases con nadie porque no quería estar cerca de nadie. Entonces, bueno, con esto que te quiero contar de esta historia, ¿qué hubiese hecho diferente? Hablarlo con todo el mundo, hablarlo con los profesores, denunciárselo, decírselo al resto de compañeros, cuidado con estas dos que están haciendo esto, que me están pegando, están insultando, están robando la comida a otro, lo hubiese hecho público. Vale. Pero hoy en día veo a esas dos chicas que se reían de mí y millones de cosas. Y hoy las veo y las veo con compasión, ¿no? Porque cuando yo fui a sus casas, a una vez a su casa, que eran hermanas, cuando fui a su casa, yo vi la realidad. Vivían en pobreza absoluta, sin higiene, sin atención, sus padres eran unos desastres. Ellas no tenían una vida buena. Y ellas cuando venían a mi casa, evidentemente, ¿qué pasa? La casa de mis padres estaba muy bien, pero mis padres no eran ricos, pero mi padre y mi madre tenían la casa bien cuidada, nos cuidaban bastante bien. Pero ¿qué pasó? La envidia, los celos, el cabreo, el por qué tú tienes esto y nosotras no, ¿no? Y al final estas chicas pues tendrían su carga, que al final la cargaron conmigo, entonces que no es justificable ni mucho menos. Así que con este vídeo lo que te quiero decir es que basta ya de tanto bullying, basta ya de tanta historia. Aquellas personas que lo sufren, no te cortes en hablarlo, dilo. Tienes el derecho de decírselo a tu madre, a tu padre, a todo el mundo. Si luego tú se lo dices a tu madre, a tu padre y nadie hace nada, coges y te cambias de instituto. Ah, papá, si ustedes no hacen nada, cámbienme de instituto. Yo no quiero estar más en este instituto o en este colegio. Me cambian. Me da igual los amigos, me da igual. O crea una piña de amigos, crea un grupo donde estén unidos y nadie pueda con ustedes. ¿Entiendes? Porque la unión hace al grupo y ese grupo genera fuerza y podrá con esa gente que quiere meterse con los demás. Y esas personas que se meten con los demás trabajen mentalmente con ayuda de algún profesor, psicólogo, terapeuta, lo que sea, porque también tú tendrás tu historia. ¿Vale? Entonces, simplemente quería hablarte de esto, del bullying. Porque mi sobrino me dijo, Tita, yo le hablé en clase sobre tu historia,
para que supieran que tú ahora estás bien. Digo, hombre, que sí estoy bien. Eso me ha hecho fuerte, me ha hecho muy, muy fuerte. Me he dado cuenta de lo que podría haber hecho mejor, me he dado cuenta de cómo me ha fortalecido, de lo que fui capaz de superar, sola, sin decírselo a nadie. Qué fuerte, ¿eh? Cómo me busqué la vida. ¿Que podría haberlo hecho de otra manera? Sí. ¿Que me arrepiento de haber cogido el dinero para poder comer o historias de estas? Sí. ¿Que me arrepiento de no habérselo contado a mi madre y a mi padre? Sí. Porque seguramente me hubiese ahorrado mucha tortura. Pero cada niño, cada persona es un mundo. Entonces, si tienes a alguien a quien poder contárselo, cuéntaselo. Sin miedo. No te salen las palabras. Escribe en una carta lo que te está pasando y se la dejas a quien sea. A tu madre, a tu padre, a tu profesor, al director, a lo que sea. Yo a mis sobrinos se lo digo, tú, mi amor, nunca bullying. Hagan piña. ¿Vale? Te mantienes firme, le para los pies a esa persona, a mí no me vas a tocar. Porque a la gente que se mete con otros, se meten con la gente débil, a aquellos que ven que se pueden meter con ellos, a aquellos que ven que tienen miedo. Porque el miedo, el terror, la debilidad se huele, se nota en la energía, en tu postura. Si tú vas con una postura así, te van a ir a por ti a comerte. Ponte recto, ponte fuerte. ¿Vale? Ponte fuerte y vete a por todas. Y no permitas que nadie se meta contigo. Nadie. Ni tú tampoco te metas con nadie, evidentemente. Y por otro lado, si tú eres de los que hiciste bullying en el colegio, en el instituto, en tu época, tío, ya te vale. Por lo menos, espero que hayas cambiado, que hayas recapitulado, pensado, porque yo estuve con una pareja que me decía, yo bullying nunca sufrí, al contrario, yo fui la que hacía bullying, jaja, y se reía, digo, ¿en serio? Y claro, ahora me paro a pensar, digo, normal, por eso el machaque y el maltrato psicológico se ve que no aprendiste y no cambiaste. Ojo, mejora, cambia. Todo el mundo puede cambiar, pero solamente lo puedes hacer tú si tú quieres. Así que este es el vídeo de hoy, el bullying. Así que no permitas eso. No lo permitas, ni de coña. Háblalo con quien sea. Y no te cortes en decirlo. Porque si esa persona no se corta en querer pegarte, en amenazarte o lo que sea, córtalo. Y ahora te quiero hablar de lo de las redes sociales. Ojo, ojo a los padres que le dejan a los hijos los móviles pensando que, no pasa nada. Que todavía son jóvenes, todavía son menores. Cuando tengan más edad podrán tener las redes sociales que tú quieras. Pero siendo menores, chayo, cuida un poco a tus hijos. ¿Entiendes? Mira lo que están metiéndose en su cabeza. Que el otro día fui a ver el partido de fútbol de mi sobrino y había detrás mía niñas de 11 años, una diciéndole a la otra, enfadada, que había una tía de mierda en el canal del TikTok que se estaba metiendo con ella del colegio y que estaba diciendo mentiras y que no sé cuánto y que estaba diciendo barbaridad. Y digo, wow, con 11 años, con 11 años, cuidado, no estamos atentos a eso. Las críticas, los enfados, las envidias, el hablarse, el decir mentiras, el decir barbaridades, el empezar a meterse unos con otros, el sacarse foto y compartirla, el empezar a grabarle vídeos al otro riéndose, el hacer pruebas raras que te puedes acabar haciéndote daño. ¡Wow! ¿En qué momento perdimos la conciencia? ¿En qué momento? No, no te pierdas. ¿Vale? Así que este tema a mí me calienta mucho, ¿eh? Se nota, ¿no? Me calienta porque es como, espabilemos, por favor, espabilemos. Démosles valores a los jóvenes, valores de respeto, de amarse bien, de respetarse, de cuidarse y de ayudarse unos a otros, no de machacarse y decir tú eres un mierda y yo soy mejor que tú. ¿Qué me estás contando? Pero obviamente todo esto empieza en casa, porque si tu hijo hace bullying, lo habrá aprendido en casa. ¿Entiendes? Y si tu hijo está sufriendo bullying, padre, madre, hazte cargo. Haz lo que sea necesario. Enseña a tu hijo la fortaleza. Vete a clase y habla con el profesor, con el director, con el que sea. ¿Entiendes? Haz lo que sea necesario, todo lo que sea necesario. Y si haciéndolo todo no hay solución, te lo llevas a otro instituto, a otro colegio. Y punto. Apunta a tu hijo en clase de, yo qué sé, de defensa personal. No para que le pegue, sino para que se defienda. ¿Vale? Atienda a tus hijos, coño. Perdón por la palabra. Atiéndelos.
Así que mi gente bella, con todo esto y con todo el respeto y cariño del mundo, empecemos a despertar un poquito más en este mundo que ya creo que hay suficientes locuras como para seguir formando parte de eso, en vez de seguir creando seres más desconectados por el rollo de tanta basura tecnológica, empecemos a generar y a crear niños, jóvenes, adolescentes más conscientes, con más valores. Gracias a Dios, en los institutos y en los colegios, no sé en qué otros lugares, pero por lo menos aquí en Canarias y en Lanzarote, se enseña mucho valores, ética, inteligencia emocional, se está enseñando mucho esto y es como, wow, perfecto, prefiero que le enseñes eso que no la historia de la revolución de yo qué sé. No, enséñales valor, a comunicarse bien, a defenderse bien, a tener respeto, enséñales bien. Y si no sabes, aprendes tú primero para luego tú enseñarle. ¿De acuerdo? Así que, mi gente bella, con este vídeo me despido de ustedes. Así que, como siempre, cree en tu poder para cambiar el destino de tu vida, porque solamente tú, solo tú, eres el creador de tu vida, así que empieza a cambiarla, empieza a darle la vuelta, transfórmala por completo. Así que, como siempre, nos vemos por el camino. Bendiciones.